Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo eso, hoy vamos a desvelar algo muy íntimo, sus mayores arrepentimientos. Sé que están pensando, ¿Kerem Bürsin con arrepentimientos? Imposible. Pero la verdad es que todos, incluso las superestrellas, tenemos cosas de las que no estamos del todo orgullosos. Y hoy, vamos a explorar esos momentos en la vida de Kerem que lo han marcado, y que en sus propias palabras, le gustaría haber manejado de manera diferente. Antes de que nos adentremos en el jugoso tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, chismes jugosos, análisis profundos y mucho más. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin, ese hombre que nos ha robado el aliento con su talento, su carisma y su irresistible sonrisa, es más que una cara bonita. Es un ser humano complejo con sus propias luchas, errores y, por supuesto, arrepentimientos. Y aunque generalmente lo vemos radiante y exitoso, la realidad es que ha tenido que superar obstáculos y tomar decisiones difíciles a lo largo de su camino. Uno de los arrepentimientos que ha compartido en algunas entrevistas, aunque no de forma explícita con la palabra arrepentimiento, es no haber confiado más en su instinto en ciertos proyectos al principio de su carrera. Cuando comenzaba, como muchos jóvenes actores, se sentía presionado a aceptar papeles que no necesariamente le apasionaban, simplemente para ganar experiencia y darse a conocer. Ahora, con la perspectiva que le da el tiempo, reconoce que debería haber sido más selectivo y apostar por aquellos proyectos que realmente resonaban con él, incluso si eso significaba correr el riesgo de rechazar oportunidades aparentemente prometedoras. Profundizando un poco más en este punto, podemos imaginar la presión que un actor joven, ansioso por triunfar, puede sentir. Las ofertas al principio pueden ser escasas y la tentación de decir sí a todo, inmensa. Agencias, representantes e incluso la propia familia pueden ejercer una influencia considerable, instando a tomar el camino que parece más seguro y rápido hacia el éxito. Pero, ¿qué ocurre cuando ese camino no está alineado con la visión artística del actor? ¿Qué sucede cuando el papel no le permite explorar su potencial, o incluso, lo obliga a interpretar un personaje que va en contra de sus valores? En el caso de Kerem, parece que, mirando hacia atrás, hay proyectos en los que no se sintió completamente cómodo. Tal vez aceptó un papel en una serie que no le convencía del todo, o protagonizó una película con un guión que no le resonaba. Esas decisiones, tomadas en un momento de incertidumbre y ambición, pueden dejar un sabor amargo con el paso del tiempo. El ¿qué hubiera pasado si? Se convierte en una constante y la reflexión sobre la importancia de la intuición y la coherencia con los propios principios se vuelve fundamental. Otro tema que ha tocado en algunas ocasiones, de manera indirecta, es el manejo de su vida personal bajo el escrutinio público. Sabemos que su relación con Hande Erçel fue un fenómeno mediático. La presión de los fans, las expectativas de los medios y la constante vigilancia pueden ser abrumadoras. Aunque nunca ha hablado específicamente de arrepentimientos en este sentido, se deduce de algunas de sus declaraciones que le hubiera gustado mantener algunos aspectos de su relación más privados y protegerla del constante bombardeo de la opinión pública. La relación de Kerem y Hande fue un verdadero torbellino. Desde el momento en que se confirmó el romance, los fans se volcaron con la pareja, convirtiéndola en un símbolo de amor y felicidad. Pero esa misma euforia, ese mismo fervor, también trajo consigo una presión asfixiante. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle, generando expectativas desmesuradas y alimentando rumores infundados. Es comprensible que, en retrospectiva, Kerem sienta que le hubiera gustado proteger más su intimidad. La vida de una pareja, incluso cuando ambos son figuras públicas, debería ser un espacio sagrado, un refugio de la vorágine mediática. Pero en el caso de Kerem y Hande, ese espacio se vio constantemente invadido, poniendo a prueba la solidez de la relación. La constante exposición, las críticas despiadadas y la necesidad de complacer a un público exigente pueden haber contribuido al desgaste de la pareja, y es lógico que Kerem se arrepienta de no haber tomado medidas más drásticas para preservar su privacidad. Y hablando de relaciones,
también ha reflexionado sobre la importancia de dedicar tiempo a las personas que realmente importan en su vida. El ritmo de trabajo de un actor famoso es frenético, con largas jornadas de rodaje, viajes constantes y compromisos profesionales que consumen gran parte de su tiempo y energía. Kerem ha admitido que en ocasiones, se ha dejado llevar por la vorágine del trabajo y ha descuidado un poco las relaciones con sus amigos y familiares. Ahora está más consciente de la importancia de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, y se esfuerza por dedicar tiempo de calidad a las personas que ama. La vida de un actor, especialmente cuando alcanza la fama internacional, puede ser extremadamente demandante. Los rodajes se alargan durante meses, los viajes promocionales lo llevan de un continente a otro, y las entrevistas y compromisos públicos se suceden sin descanso. En medio de esa vorágine, es fácil perder el contacto con la realidad y descuidar las relaciones que realmente importan. Kerem, al igual que muchos profesionales exitosos, probablemente se ha encontrado en esa situación. El trabajo, la ambición y el deseo de superación pueden haberlo absorbido por completo, dejándolo sin tiempo ni energía para sus amigos y familiares. Es un error común, una trampa en la que muchos caemos. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que el éxito profesional no lo es todo, y que la felicidad verdadera reside en los vínculos afectivos y en la capacidad de compartir la vida con las personas que amamos. Un aspecto interesante que se desprende de sus entrevistas es su deseo de haber aprovechado mejor algunas oportunidades para aprender y crecer profesionalmente. Kerem es un actor muy comprometido con su oficio y siempre busca mejorar y evolucionar. Ha expresado que en algunos momentos se ha sentido limitado por las expectativas de los demás o por la falta de desafíos en algunos proyectos. Le hubiera gustado tomar más riesgos, explorar diferentes géneros y trabajar con directores que lo empujaran a salir de su zona de confort. Muchos actores, tras alcanzar cierto nivel de fama, se ven encasillados en un tipo de personaje o en un género específico. La industria a menudo prefiere apostar por lo seguro y explotar la imagen que ya ha demostrado ser exitosa. Esto puede ser frustrante para un actor ambicioso, que busca constantemente nuevos retos y oportunidades para demostrar su versatilidad. Kerem, al parecer, ha sentido esa frustración en algunos momentos de su carrera. Tal vez le ofrecieron roles similares una y otra vez, o tal vez se sintió limitado por las exigencias del público o de los productores. Es comprensible que anhele explorar nuevos caminos, probar diferentes géneros y trabajar con directores que lo desafíen a dar lo mejor de sí. La verdadera evolución de un actor reside en la capacidad de reinventarse, de asumir riesgos y de no conformarse con lo establecido. También ha hablado sobre la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo, tanto en la vida personal como profesional. En el mundo del espectáculo es fácil caer en la tentación de proyectar una imagen que no es del todo real, para complacer a los demás o para encajar en un determinado molde. Kerem ha aprendido a través de la experiencia que la autenticidad es clave para la felicidad y el éxito a largo plazo. Se arrepiente de aquellos momentos en los que se sintió presionado a ser alguien que no era y se esfuerza por mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. La presión de mantener una imagen pública impecable, de complacer a los fans y de responder a las expectativas de los medios puede ser abrumadora. Muchos actores se ven obligados a ocultar sus verdaderas personalidades, a reprimir sus opiniones y a proyectar una imagen artificial que no se corresponde con su realidad. Kerem, afortunadamente, parece haber aprendido la lección. La autenticidad es un valor fundamental, tanto en la vida personal como profesional. Ser fiel a uno mismo, mostrarse tal como es con sus virtudes y sus defectos, es la clave para la felicidad y el éxito a largo plazo. El público al final valora la honestidad y la transparencia, y prefiere a un actor auténtico, con sus imperfecciones, que a una figura artificial y prefabricada. Otro punto que ha rozado, sin entrar en detalles específicos, es el arrepentimiento de no haber sido lo suficientemente vocal en ciertas situaciones donde se sintió injustamente tratado o donde presenció injusticias hacia otros. A veces el miedo a las consecuencias o el deseo de evitar conflictos nos impiden alzar la voz y defender lo que creemos. Kerem parece estar en un proceso de aprendizaje en este sentido y se está volviendo más consciente de la importancia de usar su plataforma para promover causas justas y defender a los que no tienen voz. La fama y el éxito conllevan una gran responsabilidad. Los actores, al tener una plataforma mediática privilegiada, pueden utilizar su influencia para promover causas justas, denunciar injusticias y defender a los más vulnerables.
Sin embargo, muchos se abstienen de hacerlo por miedo a las críticas, a las represalias o a las consecuencias negativas para su carrera. Kerem, al parecer, está tomando conciencia de la importancia de alzar la voz y de no permanecer en silencio ante las injusticias. Es un proceso gradual, un aprendizaje constante. Pero el hecho de que esté reflexionando sobre este tema es una señal positiva, un indicio de que está dispuesto a utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Es importante recalcar que Kerem Bürsin nunca ha expresado estos arrepentimientos de forma directa y literal. Sin embargo, analizando sus declaraciones a lo largo de los años, se pueden inferir estas reflexiones y lecciones aprendidas. Y es precisamente esa capacidad de autocrítica y de aprendizaje lo que lo hace aún más admirable. Porque al final todos cometemos errores y todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y esforzarnos por ser mejores cada día. Y Kerem Bürsin parece estar en ese camino. Entonces, recapitulando un poco, hemos visto que Kerem, a pesar de su fama y éxito, también tiene sus momentos de duda y arrepentimiento. Hemos hablado de su deseo de haber confiado más en su instinto al principio de su carrera, de su reflexión sobre el manejo de su vida personal bajo el escrutinio público, de la importancia de dedicar tiempo a las personas que ama, de su anhelo de haber aprovechado mejor algunas oportunidades para aprender y crecer profesionalmente, de su valoración de la autenticidad y de su deseo de ser más vocal en la defensa de causas justas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más profunda de la persona detrás del famoso actor. A mí me encantó investigar sobre este tema y compartirlo con ustedes. Ahora quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron los arrepentimientos de Kerem Bürsin? ¿Se identifican con alguno de ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.